tardes a todos. Bienvenidos al CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti, que está cerrando el año ya, pero con toda la energía. Como verán, es una actividad muy importante, con un panel muy importante y sobre un tema que no nos debería hacer descansar en el verano, sino seguir pensando y trabajando, porque el imperialismo no baja los brazos de diciembre a marzo. Hoy la actividad tiene que ver con imperialismo, integración y militarización, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Tenemos a tres expertos en el tema. Tenemos a la señora Thelma Luzani, periodista, escritora, especialista en temas internacionales y autora de un muy importante libro sobre el tema que se llama Territorios Vigilados, que tiene que ver con las bases militares en nuestra América. Tenemos a Silvina Romano, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente trabajando en estudios latinoamericanos en la UNAM, en México. Y a Tilio Borón, sociólogo, politólogo, amigo de la casa, coordinador de la cátedra del CEFMA de Pensamiento Marxista y Poder Popular, autor de varios libros sobre el tema, entre ellos el último, América Latina, la geopolítica del imperialismo, que tenemos aquí para todos ustedes. Quiero comentarles que esta actividad va a ser filmada y que a partir de mañana va a estar ya subida en nuestra página web, que es www.elcefma.com.ar. Estuvieron llegando mensajes de diferentes puntos del país y de otros países pidiendo por favor que querían tener acceso a esta actividad, así que también para todos ustedes, si conocen gente, a través de nuestra página pueden acceder a la filmación de la actividad de hoy y a tantas otras. Así que bueno, sin más, los dejo entonces con los oradores. A ver, fíjate. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Ahí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un honor para mí estar acá, en este espacio tan importante, estar rodeado de dos especialistas maravillosos. Hablar de esto, que yo creo que nunca pasa de moda, aunque en general hay una tendencia medio postmoderna, es decir, que categorías como imperialismo, dependencia, ya no sirven para comprender la realidad de América Latina. Bueno, yo sostengo y creo que justamente esta mesa es un ejemplo de que sí, todavía se puede comprender desde esa lógica y que es la misma lógica, solo que explotar 100.000, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, les voy a hablar un poquito de el proceso actual, los conflictos actuales que hay en relación a Estados Unidos con América Latina, retomando los tres ejes de mi libro, ¿no es cierto? Mi libro se titula América para los Americanos, Integración Regional, Dependencia y Militarización. Es específicamente el periodo de las primeras décadas de la Guerra Fría en América Latina, periodo que ha sido olvidado, y que me gustaría iniciar la charla preguntándoles si a ustedes les parece que las lógicas de la Guerra Fría realmente han concluido, o si podemos encontrar varios hilos de continuidad en la política exterior estadounidense en la región y en la política de las élites locales de algunos países con respecto a estas lógicas de Guerra Fría. Me parece importante entonces, el eje de análisis básico es el vínculo entre la integración regional y la lógica del capital transnacional, algo que no solamente no, digamos, si pensamos en el capitalismo monopólico, no solamente no ha pasado de moda, sino se ha exacerbado, y el vínculo que tiene eso a su vez con los procesos de transformación, de reforma, asociado también a las políticas de seguridad. Esto se los cuento porque en general cuando hablamos de integración regional se suele hacer esta división entre lo comercial, ¿no?, lo económico por un lado, y la seguridad por otro lado, como si fueran lógicas diferentes. Y en realidad, retomando la escuela del imperialismo norteamericano, el neomarxismo, la escuela de la dependencia, que ha sido como un momento de lo mandaron al ostracismo de la academia, bueno, ahora vuelve para decirnos que sí, que todavía se puede aplicar estos conceptos y ayudarnos a entender. Les voy a hablar entonces un poquito de las continuidades que yo percibo, junto con mucha otra gente que percibimos de una perspectiva crítica,
y que tiene que ver con los procesos de cambio a partir de este nuevo siglo, del siglo XXI, cómo la cuestión esta del no al ALCA, la importancia que tuvo, no solo en términos de negación de este proyecto hegemónico, o sea, de la consolidación del proyecto hegemónico estadounidense, sino en términos de otras propuestas, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos todos estos procesos, no solamente a nivel nacional, ¿no es cierto?, que con todas las discusiones que podamos tener, hablando de Bolivia, Ecuador, Venezuela, buscaron apartarse de la lógica neoliberal y otorgarle nuevamente un rol al Estado vinculado ¿a qué? Al beneficio para las mayorías, que esa era la definición de democracia, ¿verdad? Que se ha perdido un poquito la sustancia de esa democracia. Entonces, estos procesos nacionales buscaron un correlato, buscaron materializarse también en ideas y proyectos a nivel regional. La verdad que a mí me parece que hay gente que tiene una visión muy crítica, por ejemplo, con respecto a la UNASUR, y que plantean que, bueno, mucha burocracia, no sé. Bueno, esto era impensado en la década del 80 y del 90. Digamos, son pequeños avances que, igual que la CELAC, piensen ustedes, es la primera vez que se plantea una OEA sin, o sea, otra cosa que no sea la OEA que el antecedente más triste de la OEA, que nace en 1948 y en 1954 ya estaba dando el ok al derrocamiento de un gobierno democrático como el de Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿verdad? Y después una cantidad de cuestiones. De modo que me parece que el tema de la integración sigue siendo básico y sigue siendo importante verlo en términos de proceso histórico. No analizarlo coyunturalmente como se plantea desde los análisis técnicos, ¿no es cierto? Y ver la integración regional más allá de esta propuesta mercadocéntrica, ¿no es cierto? Centrada en la integración regional, centrada en rebajas arancelarias, por ejemplo. No, esto es mucho más, digamos. Y analizando el proceso de los 60 y teniendo en cuenta la actualidad, bueno, la cuestión del ALBA, la cuestión de la UNASUR, la cuestión de la CELAC, van por un camino que no está hecho, que hay que hacer. Entonces es difícil, digamos, nadie tiene la bola de cristal, se está aprendiendo en eso. Y creo que en este discurso de que Estados Unidos, el gobierno, cuando hablo de Estados Unidos, quiero hablar claramente, estoy hablando de la élite norteamericana. No estoy hablando del pueblo norteamericano, que en general no se entera de casi nada, porque estamos hablando de un estado de secreto legalizado. De modo que cuando hablo de Estados Unidos hablo del vínculo entre el sector privado y sector público, especialmente el que está vinculado al complejo industrial militar, que sigue siendo la base de la economía norteamericana, ¿verdad? Entonces, hay un discurso de que Estados Unidos no tiene ninguna incidencia ya en la región, que eso ya es una cuestión que con la desarticulación del bloque soviético no tiene ningún sentido de pensar en la continuidad de esa esfera de influencia. Y bueno, los números dicen otras cosas, digo, para no... Tenemos el sustento de, por ejemplo, los estudios de la CEPAL, uno de los principales socios comerciales de las economías latinoamericanas sigue siendo Estados Unidos, y uno de los principales inversores, con otros más, que está China, está Rusia, países europeos, pero Estados Unidos sigue estando. Y hay una cuestión acá que es, si bien el ALCA no se pudo llevar a cabo como estaba pensado, se firmaron los TLC, y los TLC, piénsenlo como son acuerdos de libre comercio, pero piensen que con cada país que se firman los TLC también se han firmado acuerdos de seguridad, multilaterales y bilaterales. Entonces, y digamos, eso no es una casualidad, tiene que ver con el modo en que opera el capital. Y acá me parece importante retomar esta categoría del capitalismo monopólico, que puede ser un poco aburrida, pero que en realidad dice mucho, o sea, volver a los principios de la Guerra Fría, estamos hablando de 1945 en adelante, y entender cómo fue la expansión del capital monopólico estadounidense hacia América Latina, digamos, no porque fuera estadounidense, porque hay, digamos, mucha gente dice, bueno, pero Estados Unidos, bueno, es que en ese momento era la economía y el núcleo político de Occidente, hegemónico. Entonces, cómo se expande hacia América Latina no es una cuestión solamente económica, es una cuestión de, digamos, cuando se expande este capital, influye en la toma de decisión, ¿no?, de los gobiernos, de los sectores privados, y a la vez vinculado a lineamientos de seguridad muy claros. En esa época, bueno, hay muchos que ya lo habrán vivido, pero para los que no lo sepan, lo más claro tenemos la Ley de Seguridad Mutua de 1952, que es una ley de seguridad, pero ¿para qué?
donde el Estado norteamericano garantiza el bienestar del capital estadounidense en el exterior. Es decir, lo cubre, el Estado cubre cualquier pérdida que pueda tener la empresa en el país donde se invierta, incluida las expropiaciones y las revueltas. Digamos. Si había un problema con esos capitales por revuelta, el Estado salía de garante. Y me parece importante porque se sigue hablando del gobierno o el Estado norteamericano como algo separado del sector privado, y me parece que ya está claro que son una alianza muy exitosa. Ahora, los TLC tienen han sido reloading, digamos, con la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Es un proyecto que ha avanzado mucho en pocos años, que tiene el respaldo amplio del sector privado y que yo no diría que es solamente un acuerdo de integración económica, sino que tiene mucho que ver con el contrapeso en materia de seguridad, ¿verdad? Y eso nos hace pensar también en los avances que tiene que haber urgente en la UNASUR, ¿no es cierto? Y en esta redefinición de lo que es la defensa, o sea, qué es la defensa, qué es la seguridad, cómo lo vamos a redefinir y a nivel regional. Me parece que eso es el desafío, ¿verdad? Una de las cosas que me parece que hay que pensar, incluso desde el Mercosur, que ahora ha incorporado a Venezuela, desde la CELAC, es el tema de la regulación del capital. Esta fue una discusión muy importante en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en los 60 y en el Pacto Andino, los que conocen un poco del principio de la Comunidad Andina de Naciones, o sea, lo que era un verdadero acuerdo ante esta comunidad, era el tema de la regulación del capital. O sea, si hablamos de integración, no sirve, no tiene ningún tipo de promesa a mediano y largo plazo que damos el tema de las rebajas arancelarias, digamos, o el tema del comercio en sí mismo, sino que tiene que haber una cuestión acá de regulación del capital que a la vez implica un lineamiento ideológico-político muy claro, ¿no es cierto? Y cuando yo digo esto, cuando entra Venezuela en el Mercosur, ustedes saben que una de las críticas más importantes fue que, bueno, se está politizando el Mercosur. Mi pregunta es, ¿qué acuerdo de integración regional no es político? Digamos, que no se pongan en evidencia los principios político-ideológicos de un acuerdo de integración, por ejemplo, la Unión Europea, que parece impoluto, parece neutral. Bueno, hay que acercarse a ese proceso y darnos cuenta de que claro que hay intereses subyacentes que, fíjense que a los griegos no les va a beneficiar ni tanto y a los españoles tampoco, ¿verdad? Bien, en este contexto me parece que junto con este avance en la Alianza del Pacífico, lo que está sucediendo en América Latina desde finales de la década de los 90, acuérdense, cuando ascienden y cobran visibilidad movimientos sociales históricos en América Latina, cuando encuentran un correlato en algunos gobiernos, etc., aparece claramente algo que ya estaba instalado, pero que adquiere visibilidad, que es la guerra contra el terrorismo, ¿verdad? Aparece como un discurso exitoso, aparece como retomando las líneas de la Trilateral Commission, la Comisión Trilateral, que dice que se desarticuló el comunismo, pero ahora hay nuevos enemigos y más volátiles, más peligrosos, que no sabemos cómo enfrentar. Uno de ellos es el narcotráfico, y fíjese, es narcotráfico, narcoterrorismo, narcoinsurgencia o crimen transnacional organizado. Bueno, que casi todo, y todo puede entrar en eso. Les voy a leer algo cortito que decía una declaración de Douglas Fraser, que es uno de los ex jefes comandantes del Comando Sur. Ustedes saben que el Comando Sur opera desde Honduras y es una de las bases, le va a explicar que es el Comando Sur, ¿verdad? Y Fraser, hace prácticamente un año, decía esto: aunque no vemos una amenaza militar tradicional que emane de la región, habla de América Latina, las naciones de nuestro hemisferio están luchando con una amenaza asimétrica a la seguridad nacional e internacional: el crimen transnacional organizado. En muchas partes de nuestro hemisferio, aunque más gravemente en América Central, el crimen organizado ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza volátil y potencialmente desestabilizadora para la seguridad ciudadana y nacional. Este tipo de declaraciones es grave en términos de que cuando es una amenaza volátil y desestabilizadora hay que ver qué medios se proponen para alcanzar el fin de aniquilar esta amenaza. Cuando no se aclara quiénes son. ¿Quién es el nuevo enemigo interno? ¿Quiénes son? ¿No es cierto? Acá se habla de los nuevos enemigos internos y en América Latina tenemos mucha tela para cortar con eso, ¿no? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas experiencias con eso, verdad? Bien. Y acá la pregunta es: ¿quién está en peligro? ¿Qué está en peligro? ¿De qué estamos
seguridad, toda qué cosa. Y bueno, lo que puede estar en peligro, igual que se lee en el año 1945, es el acceso a recursos estratégicos, o sea, materias primas, recursos naturales, y por supuesto puede estar en peligro la realización y extracción de excedentes, el acceso al mercado. Y esto no es una cuestión, porque la gente cuando habla de esto me dice, bueno, no podés reducir todo el mercado, a todo lo económico, ¿verdad? Bueno, esto no es reducir lo económico. Para tener acceso al mercado no solamente necesitamos el mercado, sino todo el aparato burocrático, estatal y de seguridad para que eso funcione. De modo que esto que uno lee en los documentos desclasificados del Departamento de Estado sobre la importancia geopolítica y geoeconómica de América Latina en 1945, eso no cambió. Y aunque América Latina no esté primera en el orden de mérito, en el orden de importancia de la agenda oficial del Departamento de Estado, siempre está en la agenda extraoficial y siempre está la presencia estadounidense. Estamos hablando del Plan Colombia, estamos hablando de Iniciativa Mérida, estamos hablando de la integración para la seguridad de Centroamérica, ¿no es cierto? Acá en Argentina, digamos, yo lo que siento es que se mira poco hacia el norte de Sudamérica y hacia América Central. Se mira poco hacia México. Yo les aseguro que no saben lo que, se sabe muy poco de lo que está pasando en términos de seguridad y de militarización y remilitarización de los estados, digamos. El nombre del narcotráfico, las Fuerzas Armadas ya tienen el poder de actuar en seguridad interna. Entonces, ¿qué se ha aprendido de los procesos de los 50, 60, 70? Parece que muy poco, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado? Dicho por Human Rights Watch, ¿no es cierto? No dicho por la República Bolivariana de Venezuela, digamos, no. Dicho por organismos estadounidenses, el resultado es atentan estos, tanto el Plan Colombia como la Iniciativa Mérida, contra los derechos humanos de la mayor parte de la ciudadanía. Lo que se ha aumentado es el control de todos, ¿no? De todos, y la anulación en los hechos del derecho a manifestarse públicamente. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la paz y la democracia, ¿verdad? Entonces, es grave porque esto está sucediendo dentro de los marcos del Estado de Derecho. Y entonces, ¿cómo se opera en contra de esto? Que entonces son fachadas democráticas que en los hechos se articulan a través del miedo, digamos, de una sociedad que queda encerrada porque no tiene posibilidades de salir a la calle a discutir su proyecto, ¿verdad? Y acá, para terminar, me parece importante una categoría que es, me encantan estos nombres que le ponen a los americanos, el soft power, el poder blando, el soft power y el smart power. Bueno, son dos categorías que aparecen como nuevas en el Departamento de Estado. ¿Qué significa eso? Digamos, desde lo del atentado a las Torres Gemelas, ustedes saben que hay un aumento de la represión interna en el Estado norteamericano con la ley patriota. Digo un aumento porque siempre estuvieron, el macartismo no tuvo un principio y un fin, sino que tenía un antecedente y después continuó, solo que encubierto, como sucede todo en ese país, y se reforzó con la ley patriota. Y el soft power significa que Estados Unidos, en vez de gastar tanto, fuerzas materiales y fuerza directa en términos militares, puede utilizar otras estrategias, como por ejemplo los medios de información, los planes de educación e intercambio y la asistencia para el desarrollo, para decir algunos, para acercarse a los otros pueblos de su esfera de influencia, que es todo el mundo aparentemente. Entonces, para acercarse a esos pueblos y convencerlos por las buenas de que el American Way of Life es lo mejor, ¿verdad? Ese soft power que aparece ahora como novedoso, en realidad es parte de, por ejemplo, la Alianza para el Progreso. ¿Qué es eso? Un discurso maravilloso de asistencia para el desarrollo, de que nosotros somos hermanos. Tienen que leer a Kennedy, ¿no? Somos hermanos y nosotros los vamos a ayudar porque se lo merecen. Pero bueno, lo que se sabe mucho menos de la Alianza para el Progreso no es solo que fracasó en términos de mercado, porque no se generó el desarrollo que se esperaba, sino que la contracara de eso era la doctrina de seguridad nacional. Y esto no es una cuestión forfaitaria, esto está en los documentos clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando Kennedy pide, por favor, que se abran más escuelas que preparen a esta gente en contra de la insurgencia, porque entonces Cuba no va a quedar en la isla. Eso puede ser grave, ¿verdad? Entonces, ese concepto de soft power que está ahora, me parece que presten atención a dos cosas: a cómo se utilizan los medios
cuando uno ve la revista Foreign Affairs, lo que lee dice, la asistencia es uno de los mercados más rentables del mundo. Entonces, nos sentamos con Bill, a la Fundación Bill y Melinda Gates, que lindo, Bill y Melinda no saben qué gastar la plata, ¿no? Y entonces, aquí la llevo, bueno, para los niños de África, para la escuela estadounidense. ¿Y quién regula eso? ¿Quién regula qué se hace con ese dinero? Es grave y es un campo que no está siendo analizado y eso es parte del soft power. Bueno, para cerrar nada, algunos de estos temas están en el libro bien documentados, ¿no es cierto? Que ese me parece que es un trabajo que también hace falta, documentar no solamente la crítica desde lo que uno ve todos los días, sino la documentación seria y en términos de proceso histórico, no quedarnos en la coyuntura, ¿verdad? Porque, bueno, me parece que siguen estando las preguntas, ¿integración para qué? ¿Y para quién? ¿O qué es buena en sí misma la integración? ¿La seguridad qué es la seguridad? ¿El problema es la seguridad o la inseguridad o la defensa? Bueno, y sí tener claro, que yo lo sostengo y he escrito muchas cosas, junto con la gente de esta mesa y mucha gente que estará sentada, de que ante cualquier proceso que plantee una mínima desviación de la lógica del capital, bueno, la represión es soft power y hard power, acuérdense, porque el soft power siempre va a tener un correlato militar. Si no te gusta lo que está, digamos, si no nos gusta lo que está haciendo, igual tenemos nuestra Special Operation Forces, la Fuerza de Operación Especial, que van a ir y te van a avisar que no estás por el volcán. Entonces, bueno, un poco esto les comparto y nada, que sigan los que están realizando. Muchas gracias. Bueno, es verdad lo que dice Silvina en cuanto a su libro, realmente es un libro valiosísimo, súper documentado, muy llano, al mismo tiempo que tiene densidad en sus reflexiones, su análisis, su descripción, conceptos, análisis de conceptos, al mismo tiempo que tiene toda esta información realmente densa, interesante, tiene un lenguaje, una escritura realmente muy interesante. Yo me lo leía, pero así, realmente eso me parece muy valioso, porque no es fácil de encontrar esas dos características, de un trabajo que tenga realmente seriedad y documentación, de un tema complejo como es este, y al mismo tiempo tenga un acceso del discurso que puede ser para todos. ¿No? Yo no soy una especialista, no soy una académica, por lo tanto, en ese sentido me puedo poner en el lugar del lector común. Y bueno, se centra en los años 60 sobre todo, en los 50-60, y es muy interesante realmente ver cómo a medida que uno va leyendo va permanentemente haciendo conexiones con el ahora y de alguna manera asusta y de alguna manera también sirve para ver los caminos transitados y para ver qué hay como modelos y como patrones que en realidad se repiten de alguna manera ayornados a distintos momentos. Una de las cosas interesantes que hay es que trabaja mucho a nivel del discurso. Por ejemplo, recuerdo no recuerdo, me olvidé mis apuntes, claro, pero bueno, no importa. Había anotado en qué capítulo preciso ella aclara al pie. A partir de ahora voy a trabajar con dos discursos paralelos, porque realmente había en la realidad dos discursos paralelos. No sé si vos te acuerdas de qué capítulo era. El capítulo, en el libro sobre la alianza sobre y entonces cuenta, bueno, sí, había un discurso oficial de Estados Unidos y había un discurso que ella extrae de la clasificación de todos los documentos del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Pentágono, incluso del Departamento del Tesoro, y va viendo cómo la realidad, es decir, lo que termina sucediendo coincide mucho más con ese discurso secreto, con ese discurso que por el momento la gente no podía tener acceso, lo tenemos hoy 50 años después, cómo en realidad había un discurso oficial, pero lo que realmente estaba sucediendo, lo que realmente determinaba era ese discurso
oculto o secreto de las declaraciones de los departamentos, de los ministerios. Esto aparece sobre todo con la Revolución Cubana, ¿no? Que es un momento de, bueno, que es interesante. Yo anoté en esta década del 60 que, si bien por un lado en Estados Unidos domina fuertemente la hipótesis de que la pobreza y su desarrollo empujan a la sociedad, al comunismo, a la violencia y a la subversión, por lo cual en su armado Estados Unidos debería, o sea, de hecho vincula la idea de seguridad interna, o sea, el aspecto militar, el aspecto del control, con el desarrollo, le permite esta vinculación. Estos dos pilares, el de la seguridad interna y el desarrollo, en realidad tienen destinos muy diversos, ¿no? Es muy interesante leer el texto de Silvina, el análisis y la descripción que ella hace sobre cómo estos razonamientos, la pobreza deviene o empuja a la sociedad en comunismo, por el contrario, si hay una sociedad que no pasa necesidades, teóricamente abrazaría la democracia. A pesar de estos razonamientos, no hubo ningún plan para la región, ningún plan Marshall o ningún plan alternativo similar al Marshall, que sí fue agraciado, digamos, Europa, a pesar de que era reclamado por muchos gobiernos latinoamericanos un plan similar, ¿no? Entonces la ayuda a la región para salir del subdesarrollo en realidad no aparece prácticamente en ningún caso de manera sistemática. Es decir, que este pilar del desarrollo era nombrado pero no efectivizado. En cambio, el caso de la seguridad interna, el otro pilar, sí hubo realmente mucha ayuda militar a través del programa de asistencia militar que aportaba distintos planos, marca Silvina. El suministro de armamentos y equipos, entrenamientos, recordemos la Escuela de las Américas, que era un importante lugar para entrenar a nuestros futuros presidentes. Tercero, la participación de las Fuerzas Armadas en acciones sociales. Y el cuarto, la conformación de una fuerza de seguridad interamericana. Esto, como señala la autora, con el fin de preservar el orden democrático, pero también el orden económico capitalista. Entonces, vemos que en nuestra región, al mismo tiempo que a nivel mundial Estados Unidos elogia la democracia liberal, sobre todo con el fin explícito de demonizar el comunismo, contraponerlo, es decir, elogia la democracia como el mejor de los sistemas, en nuestra región lo que hace es alimentar todo lo contrario, es decir, empodera a las Fuerzas Armadas, las entrena, en armamentos y equipos, las forma en la Escuela de las Américas y otras formas, para que terminen justamente faltando el respeto a la democracia y violando los valores democráticos que Estados Unidos dice defender, ¿no? Como dice Silvina, las Fuerzas Armadas eran consideradas claves para garantizar la estabilidad de la región, y cita a Swissig y Macduff, que una frase que me parece muy buena, y es: el papel del militarismo en el mundo subdesarrollado es la columna vertebral del sistema imperialista sin colonias. El papel del multilateralismo en nuestra región es la columna vertebral para un sistema imperialista sin colonias. Entonces vemos que Estados Unidos le asigna un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, mayor poder político, como habíamos dicho, incluso por encima de los partidos políticos, con el discurso circulante era que los partidos políticos no estaban suficientemente maduros como para llevar adelante la democracia, y hacía falta la mano dura del militar para evitar estos desvíos que podían terminar en el comunismo, ¿no? Entonces yo hice una suerte de repaso un poco sui generis sobre esto, sobre los avances y los retrocesos que pudimos haber tenido. Hubo, de hecho, sí, podemos decir que hubo un retiro formal del Pentágono en algunos de nuestros países, hablemos de América del Sur sobre todo, a partir del siglo XXI, con todos estos nuevos gobiernos. Recordemos que el Comando Sur tenía oficinas en nuestros cuarteles, tenía oficinas
oficinas en nuestros ministerios de defensa. En el caso de Bolivia tenían oficinas hasta en el Palacio del Senado, hasta en la sede de gobierno. Desde esos puestos recolectaban información, establecían contactos personales, conocían internamente el funcionamiento de todo, de la defensa, de cómo funcionaban los ministerios, influían en las recomendaciones y podían hacer un seguimiento directo de todas las políticas, ¿no? En el caso de Argentina, hasta el 2009, el Pentágono tuvo una oficina en el piso 13 del edificio Libertad. El piso 13 es el mismo edificio donde está el ministro de Defensa, en este momento Agustín Rossi. Es decir, recién cuando llegó la ministra Nilda Garré, se cerró esa oficina que, según yo averigüé, porque contaban los viejos empleados del ministerio, que era una oficina cerrada, es decir, ningún argentino podía tener acceso ahí. Y había, por supuesto, a diario grupos militares y civiles norteamericanos que trabajaban en nuestro Ministerio de Defensa. También había otra misión militar dedicada al trabajo científico en el edificio Libertad. Según yo averigüé por un ex militar, el coronel Horacio Ballester, del CEMIDA, él me contó que en realidad el Pentágono se instaló en el Ministerio de Defensa durante el breve gobierno de José María Guido, 1962-1963, bajo el paraguas de la Conferencia de Ejércitos Americanos, fundada en la base Amador de Panamá en 1960, y era supuestamente para oponerse a esta alianza, para oponerse a la alianza militar del Pacto de Varsovia, que a su vez había sido, digamos, organizada o fundada porque antes había fundado la OTAN, ¿cierto? Entonces me decía Ballester que en toda América Latina había una suerte de diplomacia paralela, que por un lado estaban las relaciones políticas internacionales que eran llevadas por Cancillería y por otro lado estaban las relaciones del orden militar que eran decididas directamente por las Fuerzas Armadas, por supuesto la orden del Comando Sur, como decía Romano, y luego, una vez decididas las cuestiones militares en las Fuerzas Armadas, eran presentadas como decisiones ya como hechos consumados a los respectivos gobiernos, que las aprobaban sin tener ningún tipo de injerencia. Este sistema, me decía Ballester, por supuesto se consolidó y se fortaleció durante las dictaduras militares. Bueno, lo mismo pasaba en Ecuador, lo mismo pasaba en Venezuela. En Venezuela había el grupo militar estadounidense fue expulsado del Fuerte Tiuna por el presidente Hugo Chávez. Y pensé que también podría ser útil pensar un poco el tema de Ecuador, dada la situación que estamos viviendo en estas horas, porque el caso de Ecuador es también paradigmático, no solo por el golpe fallido del 30 de septiembre de 2010, que fue una insurrección, comenzó como una insurrección policial por aumento de sueldos, sino que antes, en el año 2008, cuando se produce el ataque colombiano a territorio ecuatoriano y matan a Raúl Reyes, al número 2 de la FARC, el 1 de marzo de 2008, la reacción que hubo llevó con toda claridad al presidente Correa a darse cuenta que tenía totalmente infiltradas las fuerzas militares y las fuerzas policiales por la CIA y por la DEA, totalmente infiltradas. Entonces, en esta operación, que fue la operación Fénix, ese bombardeo en la costura, hubo, por las investigaciones posteriores, hubo dos personas, el director de inteligencia de las fuerzas terrestres ecuatorianas, que se llamaba Pazmiño, de apellido Mario Pazmiño, y el jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, UIES, son las siglas, que era Manuel Silva. Los dos estaban directamente vinculados con la CIA y reportaron lo que pasaba antes a la CIA que el gobierno nacional. Mario Silva, que era de la UIES, de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, desde hacía tiempo entregaba los discos duros con la información secreta del país a la Embajada de Estados Unidos. Esto está también de la investigación. Cuando Correa reacciona echando al primer secretario de la Embajada norteamericana en Quito, que se llamaba Mark Sullivan,
era un espía de la CIA, lo que hace Estados Unidos muy suelto de cuerpo es retirar todas las computadoras que había en el sistema policial ecuatoriano, se lleva todas las computadoras con la información adentro, por supuesto, porque se las habían regalado ellos. O sea, se las habían donado, perdón, no regalado. Entonces se llevan toda la información clasificada. Esto para ver el nivel, digamos, de lo que todavía tal vez no se pudo desactivar desde los años 60, ¿no? Que como rémora, porque estos gobiernos, aunque lo intentan, todavía hay mucho para hacer. Hay una fundación en Ecuador, que es una ONG no partidaria, no partidista, se llama Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, que dice en un informe que existen mecanismos formales e informales de colaboración de los organismos de inteligencia ecuatorianos con la Embajada de Estados Unidos, con la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, con la Agencia Antidroga, que es la DEA, con el Grupo Consultivo de Ayuda Militar y con la Agencia Nacional de Seguridad, National Security Agency, con todas estas, y además, por supuesto, con la CIA. O sea, había, por lo menos en ese momento, estoy hablando del año 2009-2010, cuando fue el intento de golpe contra Correa. Dice, la ayuda económica informal de Estados Unidos llega a incluso pagar a informantes y a operaciones especiales conformadas por policías ecuatorianos, obviamente. La ayuda consiste en dinero concreto de pago de informantes, como comentaba, pueden ser viáticos dentro y fuera del país, otros gastos menores que se calculan entre 5 y 6 millones de dólares anuales, vehículos y armamentos, mantenimiento de vehículos, equipo de comunicaciones, cámaras y ciertos equipos especiales de capacitación y entrenamiento. Yo les digo que cuando leo esto me pregunto si en Argentina no pasa algo así. O sea, las cámaras. No, pero aparte. Aparte de eso. Uno atrás y otro por atrás. Te levante la mano el que no, digo, si estos vehículos, repuestos de autos, cámaras, donaciones, no son parte también todavía de la realidad argentina. No lo sé, me pregunto, la verdad. Bueno, había en el caso de los policías ecuatorianos remuneraciones directas de la embajada, aunque había incluso algunos que tenían, le daban plata para alimentos, transporte, vestimenta y reuniones. Todo esto con convenios de tipo verbal, o sea, no estaba escrito. Todo esto con esta unidad, la UIS, que yo comentaba antes. Bueno, y del listado que presentaba, de los distintos aspectos que yo leía que había presentado el libro de Silvina, entonces hablábamos de suministros de armamentos y equipos. Esto es parte de lo que, en el caso de Ecuador, es uno de los ejemplos, pero además el tema de los equipos esconde que además es una herramienta de presión y construcción, porque evidentemente la tecnología es muchísimo más avanzada, por lo tanto es algo deseable, pero al mismo tiempo es, por un lado, son herramientas, como decía, de presión y control, y por otro lado, revela lo que cada fuerza tiene, es decir, al ser vendido o donado por un país extranjero, revela qué es lo que cada fuerza contiene, ¿no? Y, como bien decía Silvina, en muchos de estos casos, esto está abrochado a una contraprestación que pueden ser acuerdos comerciales o pueden ser, por ejemplo, el hacer operaciones, determinadas operaciones, o simplemente pasar información o sembrar información. El caso del entrenamiento, bueno, nosotros podemos decir que prácticamente lo que se ha ganado en este siglo es que hay una buena importante cantidad de entrenamientos que se producen entre los países de la UNASUR. Se ha incrementado el número de entrenamientos que se hacen entre nuestros países. Sigue habiendo entrenamientos con Estados Unidos, pero bueno, una cosa muy importante que antes no sucedía es que tienen que pasar por el Congreso y ser aprobados por el Congreso Nacional, algo que la Constitución lo dijo desde siempre, solo que no se cumplía.
La participación de las Fuerzas Armadas en acciones sociales me parece que es un punto también importante para pensar y discutir, porque hoy mismo, sobre todo en el caso de la Argentina, donde con la terrible experiencia que atravesamos, se busca que las Fuerzas Armadas tengan un papel no represor contra los propios habitantes del país, incluso de ayuda, como puede ser el caso de la inundación en La Plata o algunos otros casos de estas acciones sociales, me parece correcta, pero hay que tener mucho cuidado porque junto con esto puede venir pegado esta idea del Comando Sur, de que las Fuerzas Armadas pueden servir para una acción cívica que finalmente termina siendo también de control y de espionaje, ¿no? Y bueno, y si terminamos repasando los distintos planos de esta ayuda militar, yo pensaba que también hay asimetrías dentro de nuestra región, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del armamentismo, en el caso del primer punto, la compra de armamento y equipos, sabemos que Brasil, por ejemplo, en los últimos tiempos compró armamento a Francia. Venezuela quiso comprar armamento tanto a España como a Estados Unidos, por boicot norteamericano no lo hizo, entonces se volcó a Rusia y en parte a China. Bolivia ahora, en estos días, está por lanzar un satélite, que bueno, no tiene que ver con el armamentismo, pero bueno, es un paso gigante para Bolivia que pueda poner en el espacio un satélite y el proveedor es China. Es decir, estamos viendo una diversificación, si bien no, yo creo que todavía hay que tener atención en este punto, se ve una importante diversificación. En el caso de Chile y Colombia no ha habido cambios sustanciales, tampoco Paraguay, y Argentina tiene una mayor inclinación que es un país de desarrollo propio asociado con Brasil. Y bueno, y por último quería comentar la injerencia militar en lo político, que afortunadamente mañana cumplimos los 30 años de democracia, podemos decir, en toda la América del Sur la democracia está cada día más fortalecida, pero me parece que hay una rémora todavía de los 60 en cuanto a ese empoderamiento de las Fuerzas Armadas, que se revela en el caso, no en nuestro caso, que es un caso muy especial,